Hola a todos, bienvenidos a este pequeño tutorial en el que vamos a ver cómo controlar un pequeño motor de 12 voltios a través del LANView, Arduino y la tarjeta controladora del motor. Vale, este motor es de 12 voltios con reductora, es el modelo MD25 que podemos encontrar por internet. Nos trae un conector de 4 pines que serían los dos de la derecha, el rojo y el negro, los 12 voltios del motor. Y los 4 restantes son los que se encargan de llevar la información del codificador, del contador de pulsos que lleva para darnos la posición del motor, el encoder, vamos. Luego tenemos su placa controladora, ¿vale? Se puede ver aquí el modelo, se enfoca. Vale, perdón, la placa es la MD25 y el modelo es el MD32. Vale, aquí podemos ver el fabricante, que sería robotelectronics.co.uk. Y bueno, pues simplemente tenemos capacidad para controlar dos motores. Aquí tenemos los pines de alimentación que meteremos 12 voltios para el motor y él ya tiene su propio 7805 por aquí para toda la alimentación de la electrónica. Aquí tenemos el micro encargado de controlar todo. Luego estas tiras de pines de aquí son los puertos I2C, o sea, de esta misma controladora podemos seguir poniendo en cascada 3 más, e incluso, bueno, suponiendo que necesitásemos todavía más o más tipos de sensores I2C, o sea, más de 4, se podrían poner, el Arduino no tiene problema con ello. Estos 4 pines de aquí son los pines de configuración para la comunicación, ¿vale? Según los pongamos, pues son 2 pines, o sea, 4 pines, 2 estados, que diga, 2 pines. Tenemos 2 pines con 2 estados, entonces tenemos 4 posibilidades. Así como lo tengo yo sin ninguna conexión, sería comunicación I2C. Y las otras 3 posiciones que pongamos, pues, por ejemplo, 1-0, 0-1-1-1, pues son distintos tipos de comunicaciones serial, o sea, distintas velocidades, pero bueno, en este caso lo haremos por I2C por comodidad. Y bueno, en principio de la placa tenemos aquí, importante saber, dos LED. El primero rojo, que nos indica que la alimentación es correcta, y el segundo es verde, que nos va informando de la comunicación. Aquí iría el motor 1 y aquí el motor 2. ¿Vale? Ya tienen todos sus filtros para ruidos y simplemente es conectar el motor. Luego importante, vale, tendríamos aquí los pines I2C. Son 4, pero realmente nosotros podemos conectar simplemente 3. El primero es tierra, el segundo sería la señal de reloj del I2C y el tercero, el amarillo, es la señal de datos. Es importante que los dos cables de señal pues tengan dos resistencias pull-up de como mínimo 2,2K. Las resistencias de pull-up lo que se hacen es simplemente desde la toma de 5 voltios que tengamos, pues se ponen entre ellas y el pin, o sea, al revés que unas pull-down que irían a tierra, estas se conectan directamente, pues en este caso las ponemos a los 5 voltios que nos trae el Arduino, las pondríamos entre ellas y los pines, ¿vale? Entonces, pues por aquí nos vienen los pines de la controladora y esos mismos pines con la resistencia se van a los dos pines del Arduino, al 4 y al 5, en caso de que sea un Arduino 1 de segunda versión. En caso de que sea un Arduino 1 de versión 3, tendríamos aquí dos pines extra que directamente ya son el puerto I2C. Y bueno, pues vamos a ver ahora un poco las características de la controladora y del motor y ver cómo se programa. Vamos a ver ahora un poco las características de la controladora. Para ello vamos a la página del distribuidor Robot Electronics. En su buscador ponemos el modelo de la controladora. Y aquí el segundo ya simplemente lo vemos aquí, MD25 Dual H-Bridge, ¿vale? Nos la muestra aquí, la tenemos y bueno, así características principales que nos pone, que está hecha para trabajar con los motores 30
que puede manejar dos motores de ellos y puede ser mediante comunicación serial o interfaz I2C. Vale, tiene dos modos de operación de que o controlamos los dos motores en su conjunto simplemente enviando un comando de velocidad y ya ella envía ese comando a los dos motores, o cada motor individualmente. Cada motor puede llevar un sentido de giro y una velocidad diferente. Vemos también que nos pone que trabaja 12 voltios y que ya ella misma saca los 5 voltios para la circuitería, que tiene un consumo total de 300 miliamperios. Cada motor puede llegar a consumir 2,8 amperios y tiene un encoder por cuadratura que nos da 360 pulsos por vuelta. Bueno, entramos ahora a la documentación, más o menos lo que explicamos antes. Arriba tenemos el pin para la alimentación, en el que meteremos 12 voltios. Se puede incluso llegar a poner una batería de 7,4 voltios, pero no tendremos todo el potencial en nuestro motor, pero nos puede servir. Los pines I2C, como dijimos, pues VSC, que a nosotros no nos hace falta, los datos que corresponde al pin 4 en el Arduino, la señal de reloj, pin 5, analógico siempre, por cierto, y tierra. Aquí debajo tenemos los pines para seleccionar el modo de comunicación. Y bueno, y los motores que simplemente hay que enchufarlos, da igual. No, no nos importa un poco lo que sea cada pin. Y bueno, pues aquí tenemos selección de los jumper, pues lo que decíamos, I2C sin ningún jumper, hasta 100K de frecuencia de reloj. Si ponemos un 01 sería comunicación serial a 9600, un 10 a 19200 y un 11 a 38400. Bueno, también nos indica un poco pues lo que decíamos de que puede trabajar con una batería de 12 voltios y bueno, entre 9 y 14 no habría problema. Ya tiene los condensadores y los filtros necesarios para evitar el ruido de los motores, y que nos trae dos LED indicadores, el rojo de la alimentación de la placa y el verde que implica la comunicación I2C. Pues ahora vamos a ver los detalles de la comunicación I2C y bueno, pues tenemos aquí todas las características y más o menos pues tenemos que podemos activar una regulación automática de velocidad. Bueno, está bien activada y tendríamos que enviar un comando para desactivarla. Por defecto está puesta. Luego también tiene otra característica que por defecto, que es que si en 2 segundos no recibe ninguna comunicación I2C, desactiva los motores. Si quisiésemos que esto no pasásemos, también tendríamos que enviarle algún comando. Y bueno, y aquí ya empieza el control de lo que sería la placa con los motores. Y nos pone que bueno, que está preparada para el bus I2C, que la dirección de la misma placa se puede modificar, ya que cuando estamos trabajando en I2C puede darse la mala suerte de que tengamos dos sensores o actuadores con la misma dirección y entonces habría un conflicto, entonces pues la podemos cambiar manualmente. Pero bueno, os digo que para este caso la dirección es la 88 en decimal, ¿vale? Y bueno, pues podemos hacer la conversión a hexadecimal, que creo que es la 58. Y bueno, esto sería simplemente para la conexión en LabVIEW. Bueno, dice que lo podemos conectar con una gran cantidad de placas, como son las PIC caches o chips de microchip, que son los PIC, los de Atmel, que son los VR. Y bueno, aquí tiene un módulo de memoria integrado para lo que son todas las operaciones que tiene que hacer. Y básicamente no necesitamos nada más. A ver luego ahora qué comandos, ¿vale? Tiene aquí el registro, entonces nosotros, por ejemplo, tendríamos que decirle, bueno, pues modifícame la velocidad del motor 1, ¿vale? Entonces
pues tendríamos que en este registro le pondríamos el valor. Por defecto la configuración que va a tener la placa es que es un byte de 0 a 155, donde 128 es motor parado, 255 máximo giro a la derecha y 0 máximo giro a la izquierda. Se podría cambiar y que fuese de menos 127 a 128 y con el 0 la parada, pero bueno, la verdad que no hay ningún problema con tenerlo de una forma u otra. Lo siguiente que nos interesa son estos 4 registros que nos dan la posición del encoder, del primer motor. Por lo cual tendríamos 4 bytes, o sea, cada 255 vueltas. El encoder menor es el que se reinicia, se vuelve a poner a 0, le pasaría a este la señal, entonces este cambiaría el primer registro, o sea, el primer bit a 1 y bueno, entonces pues echemos cuenta si tenemos aquí una burra de vueltas que podemos contar, ¿vale? Pues por último, los dos modos que podríamos ver, los dos registros, sería el 15, que nos sirve para cambiar el modo de operación, y el 16, que son los comandos que le podemos enviar para cambiar algunos parámetros, la dirección, lo que dijimos antes de la regulación automática, la desconexión automática del motor. Y bueno, ya de momento no necesitamos nada más porque bueno, podemos calcular la aceleración que tiene el motor con algunas fórmulas que tenemos por aquí, pues el modo de giro, pues sí, pero sobre todo si tuviésemos los dos motores y fuese un robot diferencial, o sea que en este caso pues para lo que vamos a empezar a hacer no nos importa mucho. Y bueno, las direcciones I2C que nos muestran estas, pero ya les digo que la que nos funciona es la 88. Volviendo ahora a nuestro distribuidor, tenemos aquí el motor, un MG30. Nos da poca información, pero tampoco es necesaria mucha más. Simplemente que tenemos aquí que trabaja 12 voltios, que tiene sus propios encoders, una caja de reducción de 31. La caja de reducción sería esto que sobresale, aquí estaría el motor. Eso quiere decir que cuando el eje del motor aquí da 30 vueltas, nosotros simplemente veremos una única revolución. Perdemos revoluciones, pero ganamos mucho par. Esa es la conversión que se hace. Es capaz de darnos un par de 1,5 kilos por centímetro. Y bueno, primero aquí las características cuando el motor no tiene carga, que puede dar 216 vueltas por minuto y un consumo de 150 miliamperios. Y luego aquí cuando ya está bajo carga, 170 vueltas por minuto y un consumo de 530 miliamperios, pero que esto es ideal, o sea, es un parámetro que hay que tener, hay que cogerlo un poco con cuerdas, porque vemos aquí de que el motor en realidad puede llegar a pedir 2,5 amperios. Vale, el motor al final, si el motor le manda a esquirar y tiene una posición, él simplemente es un bobinado, él va a seguir pidiendo corriente hasta que la controladora o la fuente lo corte. Entonces, él en realidad dice que tienes hasta 2 amperios y medio antes de que corra peligro el motor. Entonces, bueno, con esa corriente pues tendría un consumo de 4 vatios. Y bueno, y el encoder que nos da 360 pulsos por vueltas, más o menos un pulso por grado. Este es todo nuestro programa en LabVIEW para controlar el motor. ¿Vale? Nuestro panel frontal y nuestro diagrama de bloques a la izquierda en el fondo. Y bueno, panel frontal pues lo tenemos dividido en 3 bloques. Este abajo a la derecha, el de stop para cerrar el programa o terminar el bucle, interrumpirlo. Aquí a la derecha arriba tenemos lo que sería la lectura del encoder, que estaríamos leyendo aquí los registros 3 y 4. ¿Vale? Aquí con este indicador le podemos decir a partir de qué registro queremos que lea. Y en este caso
estamos leyendo, lee a partir del registro 3, entonces este aquí sería el registro 3 y este aquí sería el registro 4. Vale, son los dos registros que necesitamos para leer el encoder, los del motor primero, los dos más bajos de los 4 que hay, los dos menos significativos. O el bloque de la izquierda, pues lo que tenemos es aquí un dial que va asociado también a este indicador numérico, vale, que entonces aquí lo que le decimos es la posición a la que queramos que vaya el motor, el giro, ¿vale? Teniendo en cuenta que una vuelta son 360 grados, que 360 grados son una vuelta completa del motor también, o sea que tiene 360 puntos por vuelta, pues bueno, más o menos un grado por vuelta. Tenemos aquí este LED verde que nos indica si el motor ha llegado a la posición que le hemos indicado. Y aquí serían dos indicadores que es la conversión al encoder de lo que le estamos enviando. Entonces, bueno, ahora no se marca, pero bueno, entonces, como son 256 bytes por registro, entonces, pues podríamos con un solo registro leer del 0 al 255. Pero como necesitamos llegar a 360, pues entonces tenemos que usar el registro superior. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es que si le mandamos a alguna posición, por ejemplo, alguna posición por encima de 255, lo que tenemos que hacer es que el registro menos significativo llegue a 255. En ese momento el registro superior se ponga en 1 y el registro inferior ahora tiene que contar de 0 hasta 104. Hasta 105 sería la cuenta que tenemos que llevar. Entonces, bueno, eso es un poco la única complicación que tiene este programa, el hecho de tener que estar con los dos registros, modificándolo cuando pasas de 255 grados. Vale, bueno, pues, esa es la única complicación y más o menos como ponerle las consignas al programa para que vaya, o sea, que gire a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la posición del encoder y de la que le estamos mandando a nosotros. Bueno, pues ahora el diagrama de bloques, pues bueno, muy simple. Se podría hacer todavía un poco más simple, pero bueno, está bastante claro, que es lo importante para ver y aprender. Y bueno, pues como siempre tenemos que poner el bloque de inicialización del Arduino y el bloque de finalización. Recomiendo no poner nada en este bloque de Arduino, pues por el simple hecho de que si no ponemos nada, el Lambiu ya se encarga de configurar, de buscar el Arduino y poner la configuración que él cree recomendable. Es que podríamos ponerle el tipo, la velocidad de comunicación, el tipo de la placa, si la conexión es USB serial o por XBee, el puerto COM que sería el Visa Resource. Y bueno, pues imaginemos que estamos conectando y desconectando el Arduino y que Windows nos da puertos COM distintos, pues entonces tendríamos que estar todo el rato pendientes de cambiar el puerto. Entonces, bueno, de esta forma lo hace el automático. Y bueno, y antes de entrar al programa, pues también es necesario incluir el puerto de la inicialización de la comunicación I2C, ¿vale? Que pues, no lleva ningún parámetro, sino simplemente es unirlo a los hilos de Arduino y ya está. Vale, para los que no lo sepan, I2C, si tenemos nuestra paleta de Arduino, tendríamos que ir a la librería Low Level, Bus Specific, I2C, y aquí tendríamos los tres bloques. I2C es muy sencillo de usar, solo necesitamos estos tres bloques de inicialización y luego en todo el bucle leer y escribir. No hay más complicación. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos la lectura de nuestra controladora, que nos daría en qué posición está el motor, y aquí escribimos en el motor. Vale, entonces, bueno, el programa está dividido en varias partes. Lo primero que tenemos aquí es un código. Es un código escrito que es similar a un script que haríamos en MATLAB. Vale, para poner esto, simplemente tendríamos que ir a Structures y pondríamos Formula Node. A ver, aquí lo vamos a ver mejor, el Formula Node, ¿vale? Entonces podemos poner todas
las entradas que queramos y las salidas que queramos, simplemente poniendo aquí botón derecho, add input o add output. Vale, entonces bueno, pues en este código lo he escrito yo pues simplemente para facilitar la comprensión del programa y porque es mucho más cómodo para crear los casos, ¿vale? Esto es como si fuese mi tabla de verdad del programa. Bueno, entonces, claro, a ver, pues le explicamos un poco por arriba. Bueno, este sería, por ejemplo, en los dos casos de excepción, por ejemplo, si teniendo en cuenta que el registro superior solo puede llegar a 1, pero por cualquier motivo, cuando inicialicemos un motor o algo, se puede encontrar en cualquier otro valor hasta 255, pues entonces lo he dividido a la mitad y digo, si estás por encima de 125, te consideras el caso 0. Además lo he puesto por defecto y bueno, y giras el motor en un sentido. Si estás por debajo de 125, pero eres mayor que 1, eres otro caso. El siguiente caso, el tercero, es justo cuando estamos en el límite de la vuelta, ¿vale? La vuelta tendríamos en el bit más significativo un 1 y en el menos significativo un 104, que ya era un byte, no un bit. Entonces, aquí estaríamos justo en el límite de una vuelta, ¿vale? Entonces tendríamos que tener cuidado si nos pasamos un poco con el bit menos significativo, ya estaríamos, o sea, habríamos dado 361 grados y bueno, el objetivo de esto es que no podamos pasar de esa vuelta completa, ¿vale? Que tendríamos que girar en el otro sentido. Luego aquí tenemos, vale, el pot es la consigna, el potenciómetro que teníamos antes, ¿vale? Que es este de aquí. Vale, se nos marca aquí el dial y el potenciómetro. Vale, lo tenemos aquí puesto como entrada. Entonces, pues ahora son las consignas, ¿no? Si el potenciómetro vale más de 255 en estos dos casos y el registro más significativo está en 1, quiere decir que el motor actualmente se encuentra entre 255 y 360, pues ahora me compara si el registro menos significativo está... a ver, espera. Como estamos digamos que en el cuadrante superior, o sea, por encima de 155 grados, lo que hacemos es que para el registro menos significativo sería lo que vale el potenciómetro menos los 255 que vale el byte. Entonces, estamos mirando si tenemos el potenciómetro mayor en un valor superior a 255, que efectivamente el motor se encuentre entre 255 y 360, y con esto, con el LSB más 1 menos 1, lo que hacemos es compararlo con el potenciómetro para ver si el motor se encuentra por debajo de la consigna o por encima. Vale, el más 1 y el menos 1 los he puesto un poco como si fuese una pequeña histéresis, porque a veces hay algún pequeño vaivén en el motor que en cuanto llega el encoder a esa posición lo detecta, pero sigue un poco bailando, entonces a veces se queda bailando entre dos números y bueno, pues un poco para darle esa seguridad. Otra cosa sería que el potenciómetro estuviese en el cuadrante superior, como he dicho, y nuestro motor se encuentre por debajo de este. Vale, pues sería otro caso distinto. Luego, pues similar a los que hicimos al 3 y el 4, pues son el 6 y el 7, que es si el potenciómetro está en el menos significativo, en el de 0 a 255, y el motor se encuentra también ahí, pues bueno, pues simplemente tendríamos que comparar ahora el registro menos significativo con el potenciómetro, pero esta vez sin restar los 255. Y luego por último, pues tenemos tres casos que sería ya cuando hemos llegado a la consigna, ¿vale? O sea, si vale lo mismo o si vale un valor inferior o un valor superior, pues entonces ya estaríamos en la consigna y bueno, en este caso lo que hacemos es parar el motor. Vale, entonces bueno, a ver, así ya sabemos más o menos cómo va a estar estructurado el programa, de qué van a ser casos. Vale, se podrían haber hecho de muchísimas formas distintas, haciendo todo el rato if cases. Entonces vamos comparando primero, por ejemplo,
pues si la consigna es mayor que 255 menor, sería un if, entonces ahí ponemos un true, un false, con ese true pues los casos correspondientes, con el false otros y bueno, sería una estructura más en árbol que se puede hacer perfectamente o también la podríamos hacer con lógica, ¿vale? Empezar a coger los bloques de comparación y los booleanos y entonces pues todo esto que hemos escrito aquí pues simplemente sería hacerlo con esos bloques. Entonces bueno, esto a la vista es más simple al final, o sea, más directo de ver para la gente que suele programar y bueno, pues sirve de todas las formas. Y bueno, pues como entradas, lo que habíamos comentado antes, tenemos el potenciómetro y luego también los dos registros del encoder. Para obtener los registros, bueno, pues teníamos el bloque de lectura de I2C, que simplemente conectamos como siempre los dos cables de Arduino que van recorriendo todo el programa. Y luego en el primero lo que ponemos es o sea, en el segundo pin, la dirección de nuestra controladora, ¿vale? De la dirección I2C a la que nos queremos conectar. En este caso es el 88. Los manuales y datasheet que encontramos por internet pues nos dicen que es en hexadecimal de la B0 a la B lo que podemos modificar, pero a mí la verdad es que no me han funcionado estas direcciones y en una página por ahí pues encontré esta dirección, la probé y sí me sirvió. El 88 en decimal, si quisiésemos poner en hexadecimal, por ejemplo, vendríamos a Display Format y pondríamos hexadecimal, ¿vale? Aquí decimal y no hay problema, ¿vale? Si fuese hexadecimal, la 58, como he dicho, y bueno, y nada más octal o binario, cada uno puede emplear la codificación que quiera. Y luego el tercer pin son los bits, los registros que queremos leer, ¿vale? Aquí hay una pequeña diferencia porque no todos los registros de la controladora son de escritura y bueno, o sea, tenemos registro solo de lectura y registro solo de lectura y escritura. Para este caso tenemos que poner 5 registros y luego de esos 5 registros, en nuestro caso, leer el 3 y el 4. ¿Vale? Es un poco lioso y no sigue mucho los criterios que nos ponen los datasheets, pero bueno, no sé si es porque es LangView y conversiones que realiza él, pero bueno, de esta forma sí es seguro que funciona. Por el lado derecho del bloque lo que tenemos es la salida de I2C, que por un lado la sacamos aquí a nuestro bloque para que nos diga que está leyendo el encoder y poder nosotros de una manera visual saber por dónde va el motor y hasta dónde tiene que llegar. Y por otro lado tenemos aquí un bloque que lo que nos hace es seleccionar elementos de un array. Vale, este bloque lo encontramos aquí en array y sería index array. Entonces, por el pin de la izquierda lo que le metemos es el array que queremos leer completo, ¿vale? Le pondríamos ese array y luego entonces aquí a la izquierda podemos ir bajando y cuanto más bajemos, más arrays podemos ir seleccionando, ¿vale? O sea, imaginamos que aquí vienen 8, hemos leído un array de 8 bytes, entonces podemos poner hasta 8. ¿Vale? Entonces de esta forma podemos sacar cada uno de una forma independiente y manipularlo como queramos. La forma de seleccionar los arrays sería del mayor número, o sea, aquí abajo el menos significativo y aquí el más significativo, que diga al revés. Vale, o sea, el array 4, en este caso, que lo tenemos aquí, el array 4 es menos significativo que el array 3. Vale, entonces el 0, por ejemplo, iría siempre el último, luego el 1, el 2 y así sucesivamente. Y bueno, y esta parte pues ya estaría, simplemente nosotros los ponemos aquí, los hemos hecho unas input, les hemos unido el valor y ya está, simplemente. LangView se encarga de poner a la variable
la codificación que estamos usando. Aquí estamos usando enteros, ¿vale? Cada uno son bytes, o decimales que diga. Y bueno, y por este lado nada más. Luego tenemos por aquí otro cuadro de fórmulas, que este nos sirve para ver si es más significativo o menos significativo la posición que tiene que llegar el encoder. Entonces tenemos que, si la consigna que hemos dado es mayor que 255, el registro más significativo se nos pone con un 1 y el registro menos significativo, pues la consigna que tengamos menos 255. Y en caso contrario, pues el registro más significativo se nos pone a 0 y el registro menos significativo tiene el valor del potenciómetro de la consigna. Luego aquí abajo tenemos el stop para salir de nuestro bucle. Esta pequeña aquí, estos pequeños bloques de lógica, lo que nos hace es que si nuestro caso es igual a 8, ¿vale? Que, bueno, aquí tenemos un indicador para el caso, para tener una forma, de forma visual en qué caso estaríamos y poder depurar en caso de que hubiese algún problema. Pues si el valor del caso, que es la salida de este bloque de fórmulas, vale 8, que son los tres últimos, es que estamos con nuestra consigna, la hemos alcanzado. Entonces se nos enciende el LED. Vale, no tenemos que estar poniendo ningún bucle aquí ni ningún case de si en realidad este resultado es igual a 8. Vale, if, tendríamos esta salida y comparar la salida que nos sale de este bloque de comparación, que es un igual, con un true. Y decir, si esto es un true de verdad, o sea, true y true sería true, entonces me enciendes el LED. Si es false y lo comparo con el true, no me enciendas el LED, no, no nos hace falta. Ya como el LED es booleano, simplemente la salida que tengamos aquí de true o false se encarga de activar y desactivar el propio LED. Y por último tenemos aquí nuestros casos, la acción que haremos con nuestros casos, ¿vale? Esto es un bloque case que lo tendríamos aquí en estructuras, en case structure, y que el case lo podemos hacer pues comparando casos booleanos, casos numéricos, creo que también con strings, pero en este caso lo vamos a hacer con casos numéricos por simplificar todo el programa. Entonces esta estructura cuando la creamos por defecto viene con true false, ¿vale? Vemos aquí cómo está con un true false, pero desde que le pongamos el case numérico, como es nuestro caso, ya directamente vemos cómo se ha puesto aquí con un 1. Vale, entonces lo que está haciendo es comparar el valor de esta variable y ver qué tiene, ¿no? Entonces, por defecto crea 0 y default en el mismo caso y el 1. Vale, el default, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si esa variable tiene un valor que no hemos asignado en ningún caso, va a venir por defecto a esto. O sea, va a realizar lo que esté en esta ventana, ¿vale? Porque aunque lo veamos así vacío, en este se ve mejor, o sea, cada bloque cada variable tiene distintas acciones que le podemos poner. Entonces, en nuestro caso, que son 8, o en el caso de cualquiera pueden ser las que le hagan falta, si queremos añadir nuevos casos, simplemente es botón derecho, le ponemos add case after o add case before, depende cómo queramos hacerlo. Tenemos también la opción de duplicar un caso por si acaso solo hay que modificar una cosa pequeña y toda la programación que lleva dentro es muy grande o porque puedan ser iguales. Podemos borrar este caso en concreto, borrar todos los casos que hayan vacíos, ¿vale? O que nos muestre algún caso en concreto. Por ejemplo, en este caso, ¿vale? Podemos ir a Showcase y que nos lleve directamente al caso que queramos. Caso número 5, potenciómetro mayor que 255, lo vemos aquí, potenciómetro mayor que 255
y el bit significativo menor que 1. Aquí he puesto yo también clockwise, que sería el sentido de giro, ¿vale? En sentido horario. Para poder poner estas anotaciones aquí, que nos son más útiles para entender el caso en el que estamos, aquí sobre el menú que nos sale del suitcase, le podemos dar a Subdiagram Label. Entonces aquí podríamos escribir lo que queramos. Simplemente anotaciones para luego saber qué es bien lo que tenemos en este bloque que queremos hacer. ¿Ves? Aquí tenemos esto, que yo sé que tengo que girar en sentido horario. Luego este sería sentido horario también, sentido antihorario. Y más o menos, pues eso, saber el caso o las condiciones con las que entro en este caso para yo saber más o menos a la hora de depurar por qué me he metido ahí o qué condiciones hacen falta para entrar ahí. Y por último, ver cómo se escriben los registros. Entonces, el IDO write lo que tiene es otra vez en el segundo pin la dirección de la controladora, que simplemente podemos unir este cable con este y lo llevamos a ese pin, o podríamos escribir dentro de cada case la dirección, pero de esta forma es más rápido y no nos equivocaremos porque siempre van a tener todos la misma dirección. Y luego tenemos que decirle el bloque nos sale así por defecto en el tercer pin, que sería lo que vamos a escribir. Le diríamos que nos cree una constante y lo que hacemos es estirar esa constante hacia abajo para que nos salga el primer registro, ¿vale? Este sería el registro 0, este es el registro 1. Como ya he comentado anteriormente, hay un pequeño lío con los registros que salen en los datasheets y en LabVIEW, pero bueno, en este caso, aunque el datasheet diga que es el registro 0 y hay que escribir en el registro 1, simplemente le pondríamos el valor de giro del motor, 128 parado, 0 máxima velocidad de giro en sentido antihorario, 255 máxima velocidad de giro en sentido horario. Bueno, en realidad pues pondríamos la velocidad que nos interese, depende de nuestro caso, pues podemos poner unas u otras. Y bueno, pues en principio ya estaría todo. Importante ver que exactamente nuestra flecha no tiene ningún problema. Entonces quiere decir que el programa se ejecutará mal. Si por ejemplo, como antes teníamos este cable suelto y le intentamos dar, nos dice, oye, que tienes un error. Digo, muéstrame el error. Y te dice, mira, tienes todo este cable que no se sabe a dónde va. Pues nada, lo quitamos el cable y listo. Y vemos como la flecha se ha puesto continua otra vez y ya podríamos correr el programa. Bien, vamos a ver ahora cómo funciona el programa. Para ello tenemos ya alimentado el Arduino, ¿vale? Tenemos todas las conexiones hechas. Pues simplemente venimos al panel frontal, vamos a correr el programa. Lo primero que hace es ahí, va a buscar la consigna, ¿vale? Lo que hablábamos, se queda ahí parpadeando, bueno, pues porque aunque no se vean aquí hay decimales, entonces simplemente dándole ahí ya queda. Vale, vemos aquí cómo está caso 8 y el encoder 64, queremos que vaya al 65, hay una diferencia, pero bueno, que era la tolerancia que habíamos puesto. Giramos ahora para el otro lado y llegamos a la consigna. Bajamos, vemos como aquí hemos pasado de un 1 a un 0. Vale, en realidad las velocidades se pueden modificar, están puestas muy suaves, pero bueno, solo para que sea un poco más preciso.
y realmente se pueden modificar. Y aquí podemos ir viendo, como ya hemos dicho, cambiando como cambia el caso, el 3, el 4, el 7, el 6, el 5. Vale, lo llevamos al origen, por ejemplo. Y debería coincidir más o menos con esta rayita negra. Bueno, pues no. Volvemos a girar. Ahí terminamos una vuelta completa. Vemos que la vuelta coincide más o menos con el origen. Y listo, pues vemos que funciona correctamente. Así que nada, a seguir programando.